El otoño del patriarca es una novela escrita por Gabriel García Márquez que narra la historia de un dictador latinoamericano que se aferra al poder y a su legado. Fue publicado en 1975. Es una obra que se desarrolla en un contexto histórico y social muy particular. Está ambientada en un país ficticio de América Latina, pero su trama se asemeja a la de muchos países de la región, que han sido gobernados por dictadores durante largos periodos de tiempo. En la novela, el patriarca es un dictador que ha gobernado el país durante más de 50 años. Su régimen está caracterizado por la represión, la corrupción y la violencia. García Márquez utilizó la figura del patriarca para representar a los dictadores que han gobernado en América Latina durante el siglo XX. En el contexto histórico en el que se desarrolla la novela es en el de la Guerra Fría, un periodo de tensión política y militar entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto desencadenó en América Latina como la intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de los países de la región, apoyando a gobiernos autoritarios y reprimiendo movimientos sociales y políticos que se oponían a ellos. En este contexto, Márquez utiliza la figura del patriarca para mostrar cómo los dictadores latinoamericanos han sido apoyados por los Estados Unidos y cómo han utilizado la represión y la violencia para mantenerse en el poder. La novela también muestra cómo la población ha sido víctima de la opresión y la corrupción de los regímenes autoritarios y cómo ha luchado por su libertad y su dignidad. Todo este libro se desarrolla ya que García Márquez alrededor de los años 60 visitó Cuba y después de ese fuerte impacto político decidió empezar a escribir este libro. Ahora vamos a desarrollar los capítulos. En el capítulo 1 se ve la muerte del dictador y la decadencia del poder. La historia comienza con el descubrimiento del cadáver del dictador en el Palacio Presidencial, pero en verdad no era el dictador legítimo, ya que éste tenía un doble, quien era el personaje Aragones. Este se convirtió en su doble ya que fue cachado en un pueblo cercano, cobrando impuestos haciéndose pasar por el dictador. Y en el momento de que el dictador real ve que éste se parece mucho a él, lo empieza a utilizar como doble por seguridad. Y este es el que muere al principio, ya que él era odiado por todo el pueblo. Llegó un momento en el que se parecían tantos que incluso el general hacía las mismas actividades que el dictador. Aquí podemos ver que estos eventos de decadencia establecen el tono de la novela, que se centra en el aislamiento del poder absoluto. La narración describe la descomposición del cuerpo del dictador, simbolizando así la corrupción y el abandono del régimen. Es decir, tenía mucho poder, pero poco cariño verdadero. En el bloque 2 nos ubica en el tiempo y nos narra la juventud del dictador y su ascenso al poder. Se exploran sus primeras decisiones y la consolidación del régimen. Además, habla un poco de la relación con su madre, revelando cómo influyó en su carácter y decisiones. Este capítulo empieza ya que hubo una incursión de otro país en el país del dictador. Poco a poco así comienza la historia. Esta incursión ya había robado todo. Cuando ya se iban a retirar de dicho país, encontraron al general, es decir, el dictador real, que apenas estaba en filas, y lo dejaron al mando solo siendo un niño. Es decir, le quedó un poder extraordinario y un país destruido a un simple niño. Él fue criado solo por su madre. Él la quiso tanto al punto de que cuando ya estaba en su máximo punto de poder, canonizó a la madre. Sin embargo, toda su vida es una continua zozobra para conservar el poder, ya que estuvo marcada de mucha violencia. Cuando estaba en el hito de su poder, mandó a matar a todo quien estuviera en su contra, pero luego se cansó de ello. Y llega un momento en el que incluso vive en una realidad imaginaria, ya que quiso salir a las calles sin escolta, sin seguridad, y él creyó que era real, ya que mucha gente lo avalaba, lo quería, lo ayudaba. Sin embargo, empieza en la novela a hablar una persona como en tercera persona, quien le dice la verdad.
le dice que todas las personas habían sido obligadas a hacerle alabanza y tratarlo bien. Sin embargo, nadie del pueblo lo quería. En la parte 3, en el bloque 3, capítulo 3, empiezan hablando sobre la consolidación del poder y la represión. El dictador utilizó estrategias despiadadas para mantenerse en el poder. Empezó a eliminar a sus opositores y ejerció un control absoluto. Este capítulo se centra en la represión y el miedo como herramienta del gobierno, mostrando la creciente desconfianza y paranoia del dictador. Así tuviera mucho poder, no estaba tranquilo y cada vez confiaba en menos personas. En el bloque 4 sigue hablando, de la corrupción y la paranoia. La narrativa se enfoca en la corrupción dentro del régimen y la paranoia del dictador, que desconfía de todos a su alrededor. Cada vez esta figura del dictador se ve más aislada y desconectada de la realidad, mientras el país sufre bajo su mandato. En el capítulo 5 empieza la decadencia personal y la política. La salud y la mente del dictador empiezan a deteriorarse, reflejando la decadencia de su gobierno. La opulencia y los excesos del régimen contrastan con la pobreza del país. Este bloque muestra cómo el dictador se enfrenta a su propia mortalidad y la inevitabilidad de su caída. En el bloque 6 hablan de nuevo de la caída y muerte, pero en este caso del dictador real. Se cierra el siglo con la repetición de la muerte del dictador, subrayando la naturaleza cíclica y repetitiva del poder tiránico. Este bloque explora los legados de corrupción y desesperanza dejados por su gobierno y cómo la historia parece repetirse en un siglo interminable de opresión. Esto nos deja como moraleja que aún así tengas infinito poder, no vas a estar tranquilo. Podemos concluir que el ciclo de poder y decadencia se cierra con la muerte del dictador, un evento que se repite con un tono casi inevitable y cíclico. La muerte del dictador no trae liberación ni esperanza inmediata, sino una reflexión sobre la naturaleza destructiva del poder absoluto y el impacto devastador que tiene tanto en el tirano como en la nación. La caída del patriarca simboliza el fin de una era de opresión, pero también deja una sensación de que la historia puede repetirse, con nuevos líderes cayendo en las mismas trampas del poder. El final de la novela es un poderoso recordatorio de los ciclos interminables de corrupción y opresión que puedan surgir en sistemas de poder autoritario, dejándonos a nosotros como lectores con una sensación de desolación y la necesidad de cuestionar y desafiar esas estructuras en la